tener la presentación que nos ha preparado la profesora Estela Duelo respecto a esta película y a la temática de la sangre de estos elementos que son los dilemas tecnocientíficos. Como les decía en la presentación inicial, referencias filmográficas en torno a este tipo de películas en donde lo onírico y la realidad se combinan de manera muy especial. Les recomiendo mucho la filmografía del director francés Michel Gondry, donde estos mundos son todavía mucho más complejos, en algún sentido estético mucho más bellos, y donde, por ejemplo, películas como La ciencia del sueño son películas que abordan de una manera estéticamente distinta y más compleja en términos en torno a este tipo de temas. La profesora Estela Duero entonces continúa con ustedes. Les queremos agradecer muchísimo su presencia. Por favor. Bueno, mientras me ayudan aquí a hacer lo de la presentación, la invitación que a mí me hace la Universidad San Buenaventura no es en tanto, digamos, una crítica a la película como tal, sino más bien mi posibilidad es poder generar un espacio de encuentro de lo que es exactamente el concepto de aquel algo que nos pudiésemos, digamos, conectar. No voy a hacer una crítica de la película, quiero más bien desde unos aspectos de la filosofía contemporánea, desde la filosofía postmoderna, poder hablar sobre aquello que es exactamente Inception o el origen. Esa va a ser como mi puesta en escena con ustedes. En el momento en que ustedes quieran me pueden preguntar, podemos hacer altos, es un conversatorio de 30 a 40 minutos y en el que ustedes me pueden interrogar sobre el asunto.
Bueno, este conversatorio yo lo he llamado micropolítica. Micropolítica es una palabra que va en oposición a macropolítica y es un concepto de la filosofía posmoderna de la escuela francesa, trabajada por filósofos como Gilles Deleuze, filósofos como Michel Foucault y Jacques Derrida. Estos tres filósofos, cuando hablan de la macropolítica, se refieren al concepto de lo que nosotros podríamos acercarnos más fácilmente a el sistema. ¿Qué es lo que se nos impone? ¿Qué es aquello que encontramos como lo real o la realidad y de ninguna manera se cuestiona, sino que se vive y se habita? Entonces, lo que me interesa es poder implantar en ustedes la idea de lo que es la macropolítica, pero precisamente en el concepto de su oposición, la micropolítica. Bueno, esperemos que sí funcione. Entonces, lo primero que vamos a tratar de comprender es qué es lo real. El concepto siempre está, digamos, puesto en evidencia cuando creemos que lo real es la realidad. Desde la filosofía, la realidad es un concepto que tiene que ver con la relación directa del espacio y el tiempo, cómo estamos en él, cómo lo habitamos y qué es precisamente cómo habitamos el espacio y el tiempo. O sea, la realidad es un ejercicio de la percepción y esa percepción es un ejercicio del cuerpo, de los sentidos. Segundos. Bueno. Listo. Bueno, entonces se llama micropolítico la cultura de lo real ficticio. Vamos a llegar a lo real ficticio. Ese es como el camino. Esta es una de las imágenes que a mí más me gusta realmente de la película, el concepto de qué es la percepción y precisamente porque jugamos con los sentidos es que creemos en la realidad, pero esto es precisamente la micropolítica, o sea, cómo somos capaces de comprender qué es la realidad y qué es lo real. Entonces esta me parece que es como la mejor imagen para poder acercarnos un poco a lo que intento en ustedes originar. Listo, entonces dice, diferencia entre lo real, ¿sí? ¿Diferencia entre cuál es? Diferencia entre lo real y la realidad. La realidad es externa, de los sentidos la percibimos. Pregunta, entonces, ¿por qué todos la describimos diferente? Comprender que cada sujeto construye su interpretación de la realidad es lo real. Entonces vamos a hablar de una interpretación. La interpretación de lo real es lo que sería para cada uno de nosotros la realidad. Tantos sujetos percibiendo la realidad, ¿sí? Esa es, no decir que tantos sujetos, tantas realidades, sino tantos sujetos, tantas interpretaciones o de lo real. Que esa es como la diferencia. No vamos a hablar de la realidad, sino de la interpretación de lo real. Entonces, por eso tengo ese ejemplo, porque cada vez que una persona tiene una idea sobre lo que es el sexo, va a complejizar su relación, su cuerpo con el ejercicio de la realidad. Ayer me pasó un encuentro bastante particular con un amigo. Me dijo, yo me quiero disculpar con vos. Mi amigo se llama Octavio. Me dijo, mira, yo sé que has recibido unos videos porno de Facebook de parte mía. Y yo le dije, sí, yo no tengo problema con eso, pero es que ya más de 6, pues yo sí pienso que estamos como en otro cuento. Cierto que uno reciba 1 o 2, pues uno ve, bueno, sí, pero que eso ya siga. Cuando me dicen, no fui yo, es un virus. ¿Se dan cuenta el concepto de lo real y la realidad? Es decir, yo ya estaba en el ejercicio de mi espacio y tiempo, en una relación que tengo con mi amigo Octavio, que se estaba ya no extralimitando, sino buscando otras maneras de relacionarse conmigo.
a través del porno. Entonces, ese concepto es la interpretación de lo real, pero la realidad es que yo recibí videos de porno. Ahora, ese mismo concepto puede generar una cantidad de situaciones cuando usted le pregunta, ¿sí? Y cada uno se responde. Yo puedo decir entonces sexo, y cada uno ya tiene una concepción del asunto. Entonces, los hombres pensarán en, las mujeres pensarán en, y eso es lo que yo llamo la interpretación de lo real. Pero la realidad es la palabra, y nosotros intentamos siempre eso que se llama la interpretación de lo real, volverlo lo más simple, y es la realidad, es decir, todos hacemos parte de ella, todos la habitamos, todos la vivimos, por lo tanto todos la creemos. Entonces, esto es un viaje, tenemos una primera parada. La interpretación, entonces, voy a hablar como en unos estadios, los mismos 3 sueños. Entonces, los sueños van a ser esas pequeñas estaciones que vamos a ir haciendo. Entonces, la primera o el primer, en ese contexto, el primer sueño va a ser la interpretación de lo real mediatizado. Es decir, eso que ustedes creen que es la realidad, pero es la interpretación de lo real. ¿Qué sería entonces la interpretación de lo real mediatizado? Nosotros ahora, aquí y ahora podemos decir, esto es arte, dice I shop, therefore I am. ¿Se acuerdan que antes decíamos yo pienso, luego existo? En una sociedad contemporánea como la nuestra, de consumismo, de capitalismo salvaje, esta es la expresión, yo compro, yo consumo, entonces soy. Entonces, eso es lo que yo llamo lo real mediatizado. ¿Qué es lo real mediatizado? Consumismo, el momento que estamos viviendo, económico, político, financiero, que todo el mundo llama globalización y también geopolítica. Y esta es una imagen que me encontré que habla sobre las armas de distracción masiva. No hay nada más distractor que usted sentarse a ver las noticias. Usted no se está informando, usted se está distrayendo. Noam Chomsky es una de las personas que más ha trabajado en Estados Unidos su propia cultura. Por eso muchas personas le dicen a él que es antipatriota. Sí, es uno de los antipatriotas como Michael Moore, el que hace los documentales. Son los más antipatriotas, como de alguna manera cínicamente lo hacen los Simpson. ¿Sí? Entonces, esos antipatriotas son los que más conciben o penetran la interpretación de lo real mediatizado en una cultura como la norteamericana. Ese ejercicio como tal, cuando hablaba de Noam Chomsky, es porque él tiene un ejercicio muy interesante que se llama los 10 mandamientos de la influencia mediática. Usted eso lo puede encontrar. Qué ejercicio tan interesante. Los 10 mandamientos de la influencia mediática, está hablando de los más media. Los medios masivos, la politiquería y la ignorancia son el caldo de cultivo de lo real mediatizado. Si usted entonces, es un ejercicio muy básico, usted porque lo está escuchando y lo está viendo por un medio masivo y porque eso se puede transmitir, entonces esa es la realidad. Usted asume la realidad como un asunto suyo, es decir, una interpretación de lo real. Entonces, el primer sueño, la primera idea está en el contacto que usted tiene sobre eso que se llama lo real mediatizado. Lo vi en televisión, yo lo vi, es verdad. Usted lo volvió referente. Estamos ya en el primer sueño. ¿Me están entendiendo el juego? O sea, lo real mediatizado es aquello que yo veo en televisión, es verdad, yo lo vi. ¿Sí? Entonces, ahí viene esa primera parte. Vamos para, en este viaje, la segunda parada, es el segundo sueño. El segundo sueño es la interpretación de lo real imaginado. ¿Ya? Ahí está el sujeto, ahí está el individuo. Real mediatizado, la realidad, yo la convierto entonces
en una interpretación de lo real imaginado. Porque usted es el que interpreta, porque usted hace el referente. Usted es el que está obligado entonces a vivir ese referente. ¿Y qué significa eso? Que usted lo imagina, lo hace parte suya. Entonces esa interpretación de lo real imaginado es el segundo sueño. Ese segundo sueño es que usted es capaz de decir, ya cuando usted se atreve a decir, es que eso es cierto, yo lo puedo demostrar. Es que así es, por lo tanto hay que aceptarlo. Ese real imaginado